Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de todos los lunes de la llave Psi, este espacio para que podamos juntos reflexionar, debatir, intercambiar, pensar un poco críticamente, de esto se trata. Así que bueno, nada, todo lo que sea para seguir el espacio, redes, lo van a tener en la descripción, por todos los canales. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Todo lo que quieran justamente aportar lo pueden hacer a través de cualquiera de esos medios. Obvio que la consigna, la idea es que puedan participar, que se puedan sumar, que puedan hacer crecer el canal. Simplemente es suscribiéndose, por ejemplo, a lo que es YouTube. Eso a mí me ayuda muchísimo para seguir adelante con este espacio y que vaya cada vez haciéndose más grande. Hola Ana María, ¿cómo te va? Gracias, gracias por lo de la remera. Creo que viene al caso con lo de la charla que vamos a hablar hoy. No sé si se llega a ver, esto es de la Guerra de las Galaxias, tema que habitualmente suelo hacer referencia. Porque en definitiva la vida es un poco ese viaje, el viaje del héroe, ¿no? Del que ya hemos hablado y del que siempre terminamos haciendo algún guiño por algún lado. Bueno, hoy un poco de eso, un poco bastante de eso, vamos a estar de alguna manera rozando, así que quien le guste toda esa temática, bienvenido, bienvenida. Bueno, decía, vamos a ir de lleno ya entrando en tema, un poquito porque entré un poquito más tarde y porque no me quiero exceder mucho con la intro, con la presentación. Para eso, bueno, como les decía, quien nos quiera seguir, están todas las redes y los espacios de difusión para que lo puedan hacer. Y por supuesto acá que se animen a comentar todo lo que quieran, siempre y cuando sea con respeto, y para sumar, todo bienvenido. Y que propongan, se animen a proponer los temas que les interesen, preguntas, dudas, participar, en definitiva. Bueno, vamos a meternos con Nietzsche y esto del eterno retorno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la cuestión del tiempo, una vez más. Ya el nombre, un poco el título, nos invita a pensar en eso, el eterno retorno. Ustedes dirán, ¿eterno retorno a qué? ¿A dónde? ¿A cuándo? Bueno, la cuestión del tiempo, como nos acerca a esa idea de finitud y de la muerte, yo lo ubicaría dentro de ese real lacaniano, del que también vengo hablando hace rato, real con mayúscula, ¿no? Que es imposible de simbolizar, por eso lo destaco de ese real y no del real con minúscula que cotidianamente usamos para referirnos a la realidad cotidiana. Ese real imposible de traducir en palabras, cuando se nos agotan las palabras, como con la muerte, por ejemplo, y como con la sexualidad y con la fe, con la espiritualidad, que son los tres grandes temas. Sexualidad también ligada al amor, ahí podríamos hablar de un cuarto tema, donde las palabras nos quedan cortas. Entonces, ¿qué podemos decir cuando nos preguntan qué es el tiempo? Bueno, claramente es un enigma, una ilusión, podríamos suponer. Bueno, es ahí donde la física no puede llegar y tampoco pueden llegar las palabras. Nietzsche se va a acercar al tema del tiempo interrogándose sobre ese infinito, o sobre el infinito, mejor dicho, porque ahora vamos a ver por qué lo ve como un infinito, intentando construir una cosmología que está por fuera
de lo teológico. Esto era lo que él intentaba, lo que él quería. Para quienes no lo conozcan, estamos hablando de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Este señor fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán que tuvo una enorme influencia en el pensamiento de fines del siglo XIX y de ahí en adelante. Todo lo que se ha podido encontrar en su obra sobre esta idea del eterno retorno son fragmentos después de su muerte, desperdigados por ahí y por allá, pero hay uno especialmente de 1888 que se llama La nueva concepción del mundo, en la que va a dar forma a esa cosmología con su postura del devenir del mundo. Un devenir que transcurre sin principio ni fin. Esto es ya un punto como para que arranquemos. Él nos va a hablar de un devenir y se refiere a esto. Porque si suponemos un inicio, un principio, no hay devenir. Y ni hablar que estaríamos hablando de la necesidad de un alguien, de un elemento externo, de un creador que fuera el que diera comienzo a esa rueda, a ese devenir, mucho más en consonancia, si esto lo tratamos de relacionar, con lo que decía Aristóteles de la idea de un motor primero, de una primera causa, de Dios, en otras palabras. Hola Luliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Y Nietzsche se oponía a ese ideal propio de Platón, este ideal de un mundo de ideas, un mundo separado de esta materia, y combatía a el Dios judeocristiano que para él era sinónimo de la decadencia del hombre y del mundo. Un Dios que él consideraba vengativo y cruel, el Yahvé de los cristianos y los judíos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Cualquier cosa me van preguntando. Entonces, de acá va a salir una de sus máximas, por las cuales fue rompedor, disruptivo en su época, polémico y revolucionario, que es esto de que Dios había muerto. Se refería a ese Dios judeocristiano, y la llegada de Zaratustra, esta figura que él proponía. De hecho, hay una obra muy interesante y de las más conocidas por las que Nietzsche pasó a la fama, que se llama Así hablaba Zaratustra, o Así habló Zaratustra, perdón, que venía a anunciar el superhombre. ¿A qué se refería con esto? ¿A qué iba con esto? Un hombre que no debía arrodillarse ni esperar un más allá para revalorizar al mundo, a este mundo de aquí y ahora. Bueno, pero esta cuestión no me quiero extender porque va a ser motivo de otra charla. Hoy me voy a enfocar en esta cuestión del tiempo. No me quiero ir del tiempo y del tiempo también que nos corre. Bueno, y sobre este punto, Nietzsche va a recurrir a una metáfora. Él va a decir que si contáramos de manera infinita hacia atrás, podríamos confundir la cabeza con la cola de la serpiente. Y esto es muy interesante porque hay un símbolo que es el uroboros, que es una serpiente que se está mordiendo su propia cola. Y esto es un mito. Perdón que yo acá me estaba perdiendo todos los comentarios. No estaba viendo los comentarios de Facebook. Hola Carlita, ¿cómo estás? Bueno, igual hasta ahora no me perdí, solo el saludo, no me perdí nada más.
Este es un mito, decía, en el que me voy a detener unos minutitos porque viene al caso. Esta palabra uroboros viene del griego y está compuesta en dos partes. O sea, tenemos por un lado oura, que significa cola, y por el otro boros, que es comer. Por esto lo de la serpiente que se come su propia cola. Y es un mito que recorrió Egipto, Grecia, India, Japón, que llegó hasta América. Para la mayoría de las culturas, representa un ciclo evolutivo infinito que se va a cerrar sobre sí mismo a través de un universo que es dual. Pero los nórdicos introdujeron la parte que justamente Nietzsche quería dejar por fuera. La idea de un dios. Hablaban de un dios serpiente que era hijo de Loki y que junto con sus hermanos, que eran lobos, iban a ser los encargados o los responsables de llevar adelante el Ragnarok, lo que nosotros, desde nuestra concepción occidental judeocristiana, entenderíamos como el Armagedón. El Ragnarok es la versión nórdica de ese mito que describe la batalla final entre dioses, demonios y gigantes. Esto, fíjense, es muy interesante porque los gigantes también aparecen mencionados en la Biblia, como justamente los hijos prohibidos entre los dioses, de lo que salió entre los dioses y los mortales. Y esa batalla, esa guerra, termina con lo que sería la perdición de los dioses y un mundo consumido por fuego y hielo. Bueno, esto suena bastante parecido a Juego de Tronos, si lo pensamos. Y de acá también me voy a derivar en otro, como mito dentro del mito dentro del mito, porque hay otro guiño que podemos hacer hacia la hiperbórea. ¿Qué sería esto? Porque Nietzsche decía venir de hiperbórea. Y no sabemos si nos estaba hablando de la hiperbórea como ese mito grecorromano de aquellos eruditos que se dicen venían del norte, o de la versión más esotérica tomada de Blavatsky y de Lovecraft, que nos hablan de la hiperbórea como Thule, también más allá del norte, que podríamos situar por la región de Groenlandia, más o menos, a lo que es los tiempos de hoy, pero donde todos los defensores de los que hablan de la teoría de la Tierra hueca, dicen que se encontraría a lo que es hoy por debajo de la superficie. Esto después, antes de llegar ahí, yo hablaba justamente de la parte de la versión grecorromana y la versión más esotérica. Bueno, el mito griego más antiguo la describe como una suerte de paraíso septentrional que estaba habitado por seres inmortales. Y acá encontramos una relación entre lo que era ese mito y la versión más esotérica. Y la teosofía, de la que ya hemos hablado también en otra charla, de Blavatsky, la va a ubicar antes de la llegada del ser humano como hogar de lo que decía ella, una raza casi completamente espiritual, que representaba el primer paso de la caída hacia la materialidad del espíritu puro. Hola Ernesto, ¿cómo va? Bueno, de esa proveniencia y retorno es de la que después Hitler, influenciado por los pensamientos de Nietzsche y de Hegel, basaría su lucha en esto de provenir de un lugar
de otro tiempo, donde existía una raza superior. Fíjense que esto después podemos hacer también una relación con la búsqueda que él hizo en la Antártida de los vestigios de esta raza, dando por hecho que de ahí era donde provenían, y en esto justificando la cuestión justamente de la superioridad racial y todo lo que ya sabemos que vino después. Como que ahí se hizo una enorme ensalada de cosas, aprovechando también el pensamiento de grandes filósofos como Nietzsche y como Hegel. Pero volviendo al Uroboros, se dice que tenía un tamaño colosal, al punto que podía sujetar al mundo agarrándose la cola con los dientes. Y el fin, el superhombre, sí, siempre Carlita va un paso más adelante, ahí iba a llegar. El fin del Uroboros no era solamente proteger. Lo que pasa es que esto del superhombre, toda esta cuestión de Nietzsche se ha distorsionado. Tanto lo que él hacía referencia a la hiperbórea, como después pasó lo del superhombre, esto fue tomado por el nazismo para justificar toda su ideología. Bueno, entonces decía de esto de la serpiente que tenía un tamaño gigantesco, y no solo era para proteger al mundo, sino el árbol de la vida. Y el mito nos dice que el día que esta criatura deje de morderse la cola va a ser el fin del mundo, o el Ragnarok, la batalla esta en la que Loki va a poder finalmente vengarse de su hermano Thor, porque en algún momento fue que Thor enfrentó al Uroboros, pero no consiguió matarlo. Bueno, otras acepciones que se le han dado a este dios serpiente, fueron como un nexo entre lo visible y lo invisible, y quien de alguna manera garantizaba el equilibrio de los 9 reinos. Por eso, cuando suelte su cola, es que va a suceder el apocalipsis. Y otro parangón que podemos hacer es con el mito de Sísifo, del que también pueden buscar la charla, en esto de el eterno retorno. Hablando de retorno, retornando a Nietzsche, no me quiero olvidar de esto que había empezado a desarrollar con el tema del tiempo. Yo decía hace un ratito que en este mito, si contamos hacia atrás, podríamos regresar, según su forma de verlo, infinitamente, al punto de confundir la cabeza con la cola de la serpiente. Pero esto que pasa no se puede hacer hacia adelante, porque acá sí implicaría un punto de inicio, de comienzo de ese devenir. Si yo me sitúo y digo, bueno, a partir de ahora voy a contar infinitamente hacia adelante, ya estoy fijando un punto de comienzo en esto que él quería evitar, de decir, bueno, esta es la causa primera, acá nació el mundo, acá nació el universo, acá se dio la creación. Incluso Nietzsche se va a animar a meterse en el terreno de la física y descree de la postura científica de que en algún momento el avance del universo se detendrá. En esto que se dice, si hubo un Big Bang, va a llegar un momento donde el universo va a dejar de expandirse y se va a contraer en un Big Crunch. Bueno, fíjense que ahí, en este ejemplo que estaba dando, el límite se corre del principio hacia el final. Si el universo, de alguna manera, pensamos que podría desembocar en el ser o en la nada. Bueno, Nietzsche va a decir
que ya debería haber sucedido, porque para él esto es irreversible, es decir, duraría por toda la eternidad, que va a entender, y esto es fundamental, que va a entender no como una linealidad, sino como un instante único. Exacto, Carla, el devenir no tiene comienzo ni tiene final, para Nietzsche, ¿no? Entonces, pensar que podríamos detener el tiempo equivaldría, en otras palabras, al ser o la nada. Y vuelvo a resaltar esto. Para Nietzsche, como estamos viendo, el tiempo no tiene límites ni para adelante ni para atrás. El universo es eterno, sin comienzo. Podemos pensarlo como un universo mecanicista que está condenado a repetirse infinitamente en un cálculo de probabilidades. Bueno, puede ser. Pensemos juntos. Hasta que no veamos que haya un final, no podemos refutar esta teoría. Un final anularía la idea de la repetición eterna. Y empecemos a ver cómo esto, de alguna manera, se va uniendo con nuestro propio universo interno, nuestra psiquis, cuando repetimos inconscientemente, tanto individual como socialmente, la misma historia una y otra vez. Nietzsche, entre todos los escándalos que provocó, por otro lado, le va a quitar a Aristóteles la cuestión del privilegio que él le daba al tema de la sustancia. Y en lugar de la sustancia, él va a hablar de relación. Y acá es donde va a introducir la noción de voluntad de poder como motor de ese devenir universal. Cuando él habla de voluntad de poder, de alguna manera nos está hablando también de espacio, porque fuerza y espacio para Nietzsche son la misma cosa. No va a aceptar, por ende, la idea de un espacio vacío. Él va a decir que si el espacio fuera vacío, no habría relación entre las voluntades de poder y por ende no habría devenir. Y si el tiempo para él es infinito, no así la fuerza, por ende tampoco el espacio. El espacio no puede ser infinito porque terminaría necesariamente en un estado final, un espacio sin fuerza, apagado, muerto. Y como la fuerza depende de lo que él llamó los estados de fuerzas, que esto va a ser resultante de la relación de diferentes fuerzas individuales, puede suceder que esto se repita en distinto tiempo. Pensémoslo así. Toda combinación debería haber sucedido alguna vez dentro de un tiempo que es infinito. Por ende, de alguna manera está condenado a repetirse. Dicho de otra forma, el mundo para él es un ciclo de series idénticas que se repiten una y otra vez. Como un juego de dados que está atado a las distintas combinaciones, que fíjense que no son infinitas, son limitadas. Por eso es que se va a repetir inexorablemente. Lo infinito ahí sería la tirada de dados. No sé si ahí se va entendiendo mejor el punto. La fuerza de que depende de esto que decía de la relación entre las voluntades de poder, que va a ser resultante de las relaciones de las distintas fuerzas individuales. O sea, cada uno sería esto que llamamos los estados de fuerza, y eso es lo que forma
lo que llamamos la voluntad de poder o la fuerza. ¿Está? Entonces, de vuelta, lo único infinito es el tiempo, por eso la repetición. No hay final, no hay principio, hay un eterno retorno. Y Freud, vamos a hacer inevitablemente el puente, hablaba del retorno de lo reprimido, que es acá cuando se dan las formaciones del inconsciente, el fallido, el chiste, los sueños, los síntomas. Por eso siempre fracasa lo reprimido. Entonces Nietzsche nos invita a una concepción dinámica del mundo en sintonía con su forma de verlo, con su filosofía que era vitalista y que se oponía a esa visión religiosa, sobre todo en cuanto a ese Dios judeocristiano, que además de la idea de un tiempo finito en este mundo pero infinito en el otro, colocaba a la materia como una prisión del pecado frente a un alma que no debía corromperse o dejarse llevar por ese pecado. Carlita, voluntad y fuerza es lo mismo. Son parecidos, una se compone de la otra, es decir, él hablaba de voluntad de poder, que esto va a ser un concepto fundamental en la obra de Nietzsche. Cuando habla de voluntad de poder, ahí es donde se incluye la fuerza. Fuerza y espacio son lo mismo para Nietzsche. Entonces, cuando estamos hablando de fuerza, esto es lo que incluye los estados de fuerza, que es lo que va a ser el resultante de las diferentes fuerzas individuales. No sé si ahí se entiende mejor. Pero como no podía ser de otra manera, porque esto es inherente al ser humano, Nietzsche también tenía contradicciones. Fíjense que yo les vengo diciendo que se intentó alejar de la religiosidad, pero nos introduce ahí la figura de Zaratustra, esta figura envuelta en misticismo, porque es un espíritu elevado que viene a promulgar que Dios ha muerto, paradójico, y la llegada del superhombre, que tiene que ver con esto de la voluntad de poder que explicaba recién. Pero todo envuelto en una suerte de revelación de quien baja de las montañas y lo viene a anunciar. Pero esto, bueno, va a ser capítulo de otra historia. No me quiero ir del eterno retorno. Ahora, reflexionemos un momento en esto de cómo sería que todo lo que ha pasado pasará, mejor dicho, en el mundo ya sucedió alguna vez y va a seguir sucediendo, lo va a seguir haciendo. Bueno, lo que Nietzsche no pensó en su momento, y sí, nosotros podemos hacerlo ahora, a la luz de la física cuántica, que por supuesto en su época no existía ni por asomo, es si esa repetición tiene que ver con distintas dimensiones del tiempo o con sucesiones del tiempo. En otras palabras, ¿son todas las posibilidades sucediendo al mismo tiempo en distintos universos o cada una tiene lugar después de la otra? Yo particularmente, pueden opinar, para eso justamente es este espacio, yo me inclino a pensar la primera opción. Hoy que se empieza a ir
en la línea de las dimensiones, las distintas dimensiones del tiempo. O sea, hoy se está considerando el tiempo como una dimensión más y dentro de el tiempo distintas dimensiones. Por ende, pensemos en otras dimensiones o universos donde sea probable, por ejemplo, que Hitler hubiera ganado la guerra, o donde quizá el planeta no existe, o donde quizá nosotros como especie no existimos. Bueno, esto es bastante flashero, como pueden ver. Pero no me quiero ir mucho por ahí porque sé que es bastante complejo. Nietzsche lo que sí se proponía era naturalizar el mundo, correrlo de esa idea de un Dios humanizado. De hecho, él va a decir, o llegó a decir, que del único Dios del que no renegaría sería de un Dios artista, de un Dios arte. Otra contradicción acá. Él decía de un Dios que supiera bailar, y eso, pienso yo, don Nietzsche, es creatividad. Acuérdense que él se oponía a esta idea de un principio, de una primera causa, un creador. Bueno, un Dios artista es creador per se. Bueno, quizá podemos pensar que en su época asociar a Dios con el arte no era tan sencillo, sobre todo con un arte no tan apreciado. Pienso el baile, como si podía serlo una obra maestra, como una pintura, una escultura, sino más bien también lo podemos asociar con el devenir de la naturaleza. Quizás yo creo que intentó ir por ese lado. Un Dios naturaleza más en términos y más cerca de Spinoza. Y otro punto fundamental es esto que había mencionado hace un rato, su concepción de lo eterno, de la eternidad. Porque tampoco, acá también se diferenciaba de sus contemporáneos. No la entendía como en su época lo hacían Schopenhauer, que fue su gran influencia, o Kant, como una eternidad sin tiempo, sino para Nietzsche era una eternidad temporal. La eternidad es esta, acá, sucediendo acá, en este mismo y en todos los instantes, una y otra vez e infinitas veces, y no ese más allá de Platón por el que había que portarnos bien para poder llegar a ese paraíso. De otra forma, la eternidad no está por fuera del tiempo o de este mundo, sino justamente las infinitas repeticiones en el cruce, él va a decir, entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. En términos de la física que podemos entender hoy, entre la macrofísica, la física de las leyes generales, la que conocimos de Newton y demás, a la microfísica, la física cuántica, la que todavía está en pañales y de la que no entendemos prácticamente nada, la que nos llena de preguntas y de caos. ¿Venimos bien? ¿Se va más o menos agarrando la idea? Y vuelvo a la cuestión del tiempo, porque Nietzsche va a decir que en realidad tendríamos que hablar de puntos temporales más que de tiempo y de sus relaciones en permanente cambio. Va a comparar el tiempo con una recta donde cada instante va a ser un punto en esa línea, pero donde esa línea al mismo tiempo no es un continuo como nos podría parecer a simple vista. Carla, o sea, la eternidad es el pasado y futuro en el presente. Exactamente, no hay pasado ni futuro.
es un eterno presente que se repite. Bueno, y justo tiene relación con lo que estoy diciendo ahora. Porque en lo que parece ser una línea, pero que no es continua, es una línea discontinua. Pero ¿qué pasa? Nosotros, por nuestras limitaciones, quedamos atrapados entre esa tensión entre el devenir, que se ubicaría en el horizonte de la continuidad, y nuestro aparato cognitivo, que se va a ubicar en el horizonte de la discreción. ¿A qué voy con esto? Nuestro aparato, para poder comprender, por las limitaciones que tiene que forzar que las cosas se den en sucesión. Esto que tiene que haber necesariamente pasado, presente, futuro. Y tiene que haber simultaneidad donde en realidad no la hay. Nosotros, para entender que algo pasó, tenemos que incluir sí o sí la dimensión del tiempo. En tanto, en ese continuo, el tiempo no pasa, todo es al mismo tiempo. Y esto, si lo vemos desde afuera, se percibe como inmutable, como si estuviera detenido, como si fuera un instante eterno. Que eso es lo que en definitiva nos está diciendo Nietzsche. Lo que pasa es que nosotros acá, por nuestra percepción, tenemos que apreciarlo como si fuera un suceder de cosas, de eventos. ¿Está? Y esto, si lo llevamos a lo psicológico, sería como decir que el tiempo transcurre, pero nosotros no acompañamos necesariamente ese mismo tiempo. Hay un tiempo allá afuera y hay otro tiempo acá adentro. Hay un tiempo biológico del mundo y hay otro psicológico de la relación nuestra con ese mundo. O nosotros como, de alguna manera, interpretamos y tomamos ese mundo. Otra paradoja acá, y perdón, antes de desarrollar esto, fíjense si no, cómo explicamos que muchas veces cada sujeto no solamente que hizo de la experiencia una narrativa diferente, es decir, cómo la vivenció, y en eso con múltiples matices, para algunos otros eso pudo haber quedado totalmente bloqueado, reprimido, y hay una laguna, y hay una negación, hasta con una confusión temporal, donde puede estar operando una suerte de memoria, o de falta de memoria como defensa también. Bueno, podemos encontrar muchos matices en esto. Y lo que sería la diferencia entre la realidad y la realidad psíquica, que no es tanto lo que sucedió, sino lo que yo entendí de lo que sucedió. Bueno, y estaba diciendo que otra paradoja que vamos a encontrar con Nietzsche es esto que dije hace un rato. ¿Por qué usar el ejemplo de una línea recta para hablar de lo que algunos entendieron el eterno regreso como una circularidad del tiempo? Bueno, acá tenemos que aclarar dos cuestiones. El ejemplo fue para explicar que lo que parece una recta no significa que sea un continuo. Yo decía que justamente es una linealidad, pero no precisamente continua. Hay que mirar de cerca y ver que hay agujeritos ahí.
Y lo segundo es que esto de la circularidad, asociar el eterno regreso como un tiempo circular, es más de otros autores que de Nietzsche. Esto es más de justamente todo lo que vino después, que interpretaron la obra, o que mejor dicho, le dieron esa significación a este concepto con la cuestión de la circularidad, pero nunca salió esto de Nietzsche. Y también se confundió porque, en todo caso, hay una alusión en el portavoz de Nietzsche, el que yo les hable de Zaratustra, que vendría a ser como una suerte de su alter ego, a modo del Sócrates de Platón. Y dentro de una parte de esa obra, que se llama también, paradójicamente, de la visión y el enigma, y después Nietzsche se quería correr de lo religioso y le daba toda una aura mística, él hablaba hay un personaje ahí que es un enano, que él llama el espíritu de la pesadez, y en ese personaje él simboliza toda esa concepción metafísica de la que él se quería correr, de la que quería destruir. Vean entonces cómo él combate esta idea de circularidad, porque es ese enano el que le va a argumentar que al final el tiempo es circular y él lo niega enfáticamente. Entonces, para ir resumiendo, el instante va a ser el punto de referencia. Es este aquí y ahora. Si vamos hacia atrás o hacia adelante, hay una eternidad. Todo lo que pasó ha debido pasar alguna vez o pasará. El tiempo es infinito, pero seguimos hablando de una linealidad. Nunca Nietzsche va a decir que un instante se repite. Lo que se repite es el estado de cosas resultado de una combinación X de fuerzas. Los instantes no se repiten, son únicos. Y esto lo podemos razonar fácilmente. Aún tratemos de reproducir o se den exactamente las mismas condiciones de un determinado evento que nos dio mucho placer, por ejemplo, la sensación nunca va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los mismos de aquella vez. Acá es donde esto se liga con lo que decía hace un rato de hay un tiempo que corre por fuera, una realidad que va por fuera y otro tiempo y otra realidad que va por dentro. Si no me equivoco, habla de una metamorfosis. Sí, eso es otra cuestión. Cuando habla de el camello, el león y... bueno, no me estoy acordando la otra figura, pero sí. Él apuntaba justamente a que teníamos que dejar de arrodillarnos, de postrarnos para asumirnos como nobles, como señores y dejar de ser esclavos. Entonces, y también esto lo podemos ligar con, por supuesto, lo que decía sobre lo que es la temporalidad, el no tiempo del inconsciente. ¿Está? Entonces, lo que se va a repetir es el ciclo de series que son iguales dentro de un tiempo infinito. Lo que retorna
es la misma distribución de fuerzas, pero nunca al mismo instante. Esto es imposible porque en el medio pasó quizá un montón de tiempo. En cambio, si hablamos de un tiempo circular, esto tiene que ser inevitablemente finito porque se va a cerrar sobre sí mismo. Volviendo a esto de el ejemplo que daba de la serpiente que se muerde su propia cola. Una cosa es decir que el tiempo es cíclico a decir que es circular. Esto es muy diferente. A ver, un segundito que quiero buscar esta cuestión de, no me quiero olvidar de, para responderle a Carlita, niño. Ahí está. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Es camello, león y niño. ¿Estamos? Esa es la metamorfosis a la que vos haces referencia, Carla. Habla también del azar en el eterno retorno, sí. Esto, acordate el ejemplo de los dados. O sea, hay... la serie está limitada. La jugada es lo infinito. Y por eso también, esto que por ahí yo planteaba como interrogante, si lo podemos pensar como una suerte de universo mecanicista donde, bueno, todas estas series son una serie de probabilidades en sus distintas millones de combinaciones. Y si esto lo llevamos para el lado de la espiritualidad, en lugar de la religiosidad a la que atacaba Nietzsche, en el sentido este de un más allá eterno, de un más acá efímero, muchas creencias van a coincidir en la idea de un alma que retorna tanto acá como allá, pero que son dimensiones espejos de distintas realidades a lo largo de muchas repeticiones para perfeccionarse hasta romper la cadena y alcanzar la liberación. Esta sería la versión hinduista que nos habla de un karma hasta salir de la rueda de encarnaciones. Pero al menos de una cadena, que es esta que conocemos en este plano, porque en términos de Nietzsche, esto lo tendríamos que pensar en cadenas dentro de cadenas más grandes y así hacia el infinito, o en términos de laberintos de Borges, así hacia un infinito cósmico. Hasta ahí coinciden, pero acá pregunto si alguien logra salir de la cadena, por más que se acople a otra más grande después, no quiere decir que no habrá alguien por fuera de todo ese encadenado. Esto asócienlo si quieren con Matrix, por ejemplo, o con las distintas perspectivas de religiones o creencias espirituales. Jesús podría ser un caso, un perfecto ejemplo. O bueno, Buda también, con esta idea de salir de ese sistema. Se estaría acoplando a otro, pero de alguna manera nos estaría hablando o dando la pauta de que puede haber algo por fuera. Y no quiero dejar de mencionar que, o volver a destacar esta cuestión, de que en lo singular, es decir, en lo individual, el retorno de lo reprimido vuelve una y otra vez hasta que podamos cambiar. Esa es nuestra prisión psicológica. En lo general, bueno, de más está ver
como la historia universal se repite, el mal de alguna manera siempre vuelve con otras máscaras, con otros disfraces y se recicla. Hasta ahora nunca hemos podido decir que nos hayamos terminado de liberar de las tiranías, de la guerra, hasta que efectivamente no se haya hecho una suficiente conciencia colectiva como para romper esa cadena. Y es la única forma de romper la cadena, tanto la propia como la colectiva. Acá también podemos meterlo del inconsciente colectivo de Jung. Es decir, de alguna manera asumir la castración como colectivo humano. ¿Está? Preguntas, dudas. Más o menos se termina de entender el punto por donde iba Nietzsche. No puedo cerrar la charla sin, de alguna manera, vincular el tema del tiempo con el libro que escribí, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, el nombre ya lo dice. Porque esta cuestión del tiempo siempre a mí me generó... Hola Ana María, ¿cómo estás por acá? Esta cuestión del tiempo siempre me generó inquietudes, pasiones, emociones de todo tipo. Es la temática que recorre toda la obra y también, ya que estamos con la cuestión artística, les voy a recomendar la serie Dark, que se mete con la idea de las superposiciones del tiempo o cómo la alteración de un evento pasado, presente o futuro puede justamente modificar todo. Y en ese sentido aparece como en una zona intermedia sobre todo esto que hablamos de las repeticiones y entre esto de la circularidad o lo cíclico. Está bueno como para que pueda ser un disparador de que podamos también debatirlo. Carlita, se cambia con la voluntad de poder. En términos de Nietzsche, sí, él te va a decir eso, por supuesto. Él te va a decir, en esto que decías de la metamorfosis, ese sería el proceso por el cual llegar a modificar. Igual son cosas diferentes. Él va a decir, esta cuestión del tiempo es irreversible para él, no podemos hacer nada. Estamos condenados, estamos metidos en una maquinaria donde el instante se va a repetir infinitamente. No al mismo instante, porque es lo que dije, cada instante lo vamos a vivir de distinta manera, pero sí se van a lo que está inevitablemente destinado a repetirse es esa serie de instantes, ese estado de cosas resultado de la combinación de fuerzas que vos decías del azar. Lo que vos decís de la voluntad de poder tiene que ver con salir justamente, que eso sí, es lo que él pretende, salir de esa prisión de la forma judeo-cristiana de esa época y que sigue hasta la actualidad de entender el mundo. Es decir, él proponía un superhombre que se elevara por arriba de esos ideales. Él de hecho decía que inevitablemente íbamos hacia una decadencia donde no quedaba otra alternativa que el superhombre o si no la decadencia absoluta.
Pero esto va a ser tema de otra charla donde me voy a meter bien ahí sí con la obra de Zaratustra y con esta cuestión de la voluntad de poder y hacia dónde iba y por qué se lo distorsionó para otro lado, por qué lo aprovechó el nazismo para hacer de eso una justificación de todas las atrocidades que hicieron, etcétera. Gracias, muy bueno tu libro, dice Carla. ¿Por qué también lo traía eso? Porque tengo, y lo quiero compartir con ustedes, tengo el enorme placer de avisarles que voy a estar, y esto es tipo primicia, en la Feria del Libro de acá, de Buenos Aires, firmando para que pueda ser una excelente excusa para que nos podamos conocer y compartir un rato, sin obligación de que lo tengan que comprar, para quien quiera, por supuesto, y por eso lo de la firma, pero que pueda ser una excelente excusa de simplemente conocernos cara a cara, vernos, saludarnos y hablar, charlar. Quien quiera comprarlo lo compra, quien no quiera no lo compra y está todo bien igual. Esto va a ser el miércoles 1 de mayo, que es feriado, a las 18:30. Después, quien le interese, les digo bien el stand, el número de stand y demás. Complicado el señor Nietzsche, sí, sí. Polémico, revolucionario, interesante. No, esto no pasaba desapercibido. Esto es un punto para... Y hay cuestiones de su pensar que son, me parece, que vale la pena rescatar y, y también limpiar un poco su imagen, que se lo ha, pobre, se lo han vuelto en un aura de anticristo y demás cosas que creo que son injustas. Él no proponía justamente un antidios. Por eso entra dentro de todas estas contradicciones de las que estamos hablando, porque somos todos contradictorios. Bueno, él de alguna manera no podía escapar a esto. Por eso quiero que en algún momento analicemos la cuestión de Zaratustra, porque está lleno de contradicciones. Se quiso alejar, esto es una opinión personal, se quiso alejar tanto de Platón que se terminó, para mí, acercando bastante cuando trae la cuestión de Zaratustra, el superhombre y la hora. Nos habla de una hora, una suerte de hora cósmica. ¿Qué sería esto, la hora cósmica? Suena a un despertar esotérico, pareciera, místico. Bueno, por eso digo, estamos, bueno, después de vuelta voy a seguir dando detalles sobre lo de la feria, falta todavía, así que voy a estar hinchando todo el mes con eso, pero insisto, me parece que está bueno para que nos podamos conocer y que no sea más que eso, que nadie se sienta comprometido, comprometida a comprar, porque no es la idea. Bueno, la semana que viene es feriado, con lo cual les voy a dar un descanso y nos vamos a reencontrar dentro de 15 días con otra. Sí, 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 por eso habla de una moral justamente de nobles por sobre la moral de esclavos, que era esto de lo que hacía mención, lo que él llamaba las tarántulas, refiriéndose así despectivamente, con desdén, a las personas que de alguna manera se dejaban arrastrar por ser todas iguales, por seguir todas esa idea de menospreciada de lo que era para él la defensa de la vida, de lo único que tenemos, que es aquí y ahora. Este mundo, no ningún mundo más allá. Y él justamente proponía una moral de nobles por sobre esa moral de gente sumisa, doblegada. Bien, bueno, nada, nos veremos dentro de 15 días
con otro tema. Y como siempre, invito a proponer, a que pregunten, a que dejen las cuestiones que los conmueven, que los inquiete, porque de eso yo tomo para poder llevar adelante charlas que les pueda interesar, que puedan servir. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Chau, chau.